Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Se estrenó el capítulo 4 de Agatha en todas partes y en este video voy a estar comentándoles qué me ha parecido con spoilers en el punto medio de la serie. Estamos en la mid-season, quedan 4 capítulos para que esta miniserie que tiene un montón de referencias al cine de terror y a también muchas otras películas que quiero ir comentando con ustedes. Me gustaría que dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, eh, este capítulo, al menos para mí, ha tenido algunas cosas interesantes, pero lo he sentido el más flojo. Es lo primero que quiero compartir. Me gustaron mucho más los otros, los 3 primeros episodios, pero sí cuando la serie vuelve a tomar ese tono de terror con referencias al terror, me parece que sube mucho su nivel. ¿Qué quiero decir con esto? El aquelarre se ha quedado sin una bruja. Habíamos visto la muerte de Sharon. A Agatha no parece importarle mucho. Sharon había sido la única bruja que no había bebido el antídoto que habían tenido que preparar para superar la prueba del capítulo pasado. Y tal como yo había dicho en el capítulo de la semana pasada, no hay que ser un genio para darse cuenta, cada episodio nos va a presentar una nueva prueba o una nueva maldición que estas brujas van a tener que ir sorteando para poder encontrar el camino definitivo por el sendero y que Agatha pueda recuperar sus poderes. Al quedarse sin una bruja, el aquelarre está incompleto, por lo que tuvieron que invocar a una bruja verde. Me gustó mucho cómo la bruja sale de abajo de la tierra, ¿no? Muy de cine de terror, escuchándose los huesos, cómo se los va acomodando y la forma en que se va moviendo, como suelen hacer los fantasmas y los espectros en muchas adaptaciones de películas de terror. Y la bruja que aparece en cuestión es Río Vidal, personaje que ya habíamos visto en el primer episodio y que se le había aparecido a ella. Una vieja conocida de Agatha. Agatha no tiene la mejor relación con esta bruja. El capítulo nos da a entender que existe o existió hace muchos años una relación sentimental entre ellas dos, pero no queda otra que trabajar juntos. Y el sendero las va llevando hacia un nuevo lugar, una nueva casa, como pasó la semana pasada. Otra puerta lunar, luna creciente, todas las puertas a estas casas que están como prueba a superar a través del sendero de las brujas, tienen dibujos de lunas. Habíamos tenido una la semana pasada, luna creciente es en esta. Cuando ingresan a la casa, otra vez la realidad se altera, o al menos dentro de la casa. La estética sesentera, 60, 70, la forma en que están vestidas. Hay una maldición que cae sobre ellas una vez que entran en esta casa y que tiene a Alice como protagonista, una maldición que forma parte de la familia de Alice. Recordemos que la madre de Alice era una reconocida cantante que había utilizado un hechizo como uno de sus grandes temas musicales para proteger, un hechizo de protección, y que el aquelarre de la madre de Alice eran sus fans, ¿no? De ella después decidió vender ese tema, pero eso forma parte de otra historia. Acá hay una referencia a la mitología de las brujas y hay una referencia directa a algo que le suele o que le ha pasado a las brujas en la historia. Primero que Lila está empezando a experimentar pérdidas de memoria permanentes. Ella dentro de esta casa ve dibujos que están en las paredes que muestran los distintos modos de tortura o los distintos modos en el que se mataron a las brujas. Y esto pasó en la vida real. Las brujas o las mujeres acusadas de brujas eran quemadas literalmente en la hoguera y eran torturadas, ¿no? Y estas brujas que tienen muchos cientos o miles de años han visto a sus hermanas morir en la hoguera hace muchos años atrás. Y hay como un tormento que las está persiguiendo. Con respecto a las referencias, hay una máscara del diablo o varias máscaras del demonio en la pared. Puede ser una referencia a Mefisto, personaje que ya se mencionó en el capítulo de la semana pasada, al menos está presente ahí. No sabemos si es él el que está detrás de todo esto, pero hay referencias permanentes. Otra referencia que tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con leyendas urbanas o con la mitología de lo demoníaco, tiene que ver con un disco, el disco que tiene la balada de Loma, ¿no? O la balada del sendero, que es un tema musical que las brujas tienen que cantar
¿no? Cada uno utilizando un instrumento, este joven que todavía no sabemos quién es, alguna de las teorías que están dando vueltas en que puede ser Billy Kaplan o Billy Maximoff, hijo de Wanda, aunque esto todavía no lo sabemos. El capítulo juega con que puede llegar a ser el hijo de Agatha, una carga que Agatha tiene sobre sus hombros, porque ella entregó a su hijo para poder obtener el Darkhold, ¿no? Ha sacrificado la vida de su hijo o algo le pasó a su hijo para poder obtener este libro oscuro de hechizos, ¿no? Y esto es algo que la persigue a ella. De hecho, este joven en algún punto, habiendo visto lo que Agatha hizo con su hijo, le preguntó qué pasó. Agatha siente un afecto por este joven, tal vez porque pensaba que podía ser su hijo. Al final del episodio, Río le dice, no es tu hijo, no es tu hijo. Ella siente un aprecio por este joven, evidentemente porque cree que puede llegar a ser su hijo perdido. Bueno, lo que le dice Río, que tiene sus propios planes, por ahí algunos tienen la teoría de que puede ser la muerte, porque ella necesita cuerpos para poder llevarse. Algo que Ágata, que la conoce muy bien, utilizó para exponerla ante las demás brujas. Algo que Lila inclusive en un momento dado le dice, mirá que no nos olvidamos lo que dijiste en el estudio de grabación, cuando Agatha activa un micrófono para que las otras brujas puedan escuchar lo que Río está planeando. Un personaje que tiene un aura de maldad muy grande, pero volviendo un poco a lo que yo le decía, las referencias de la mitología de lo demoníaco, hay un disco de vinilo que va corriendo pero al revés, en sentido contrario, no para reproducir la pista del tema musical que tiene, sino para reproducir palabras demoníacas o hechizos. Algo que en la cultura popular siempre se dijo que existió. Tal vez los más jóvenes no lo sepan, pero durante los 80 y durante los 90 se dijo que había muchas canciones de artistas famosos que si se corrían al revés, estoy hablando de discos de vinilo o estoy hablando de los viejos cassettes, no tanto en lo que es el viejo CD y mucho menos las pistas actuales que se pueden descargar desde cualquier computadora, pero antiguamente cuando la música se escuchaba con discos de vinilo y también se podían conseguir los viejos cassettes de cinta, se decía que determinados temas cuando se reproducían al revés, tenían ocultos mensajes demoníacos, ¿no? Aquí en Argentina se dijo muchísimo durante muchos años, esto lo voy a tirar como nota de color, que la popular cantante brasileña Xuxa tenía un tema en particular que si se corría al revés había alguna especie de mensaje demoníaco. Bueno, esto es una referencia directa a esa leyenda urbana, que no es propia solamente de acá, sino que también se ha conocido en varias partes del mundo. Otra cosa que tiene que ver con el hechizo de la familia de Alice que invade a todas estas brujas. De hecho, vemos corporizado el hechizo en formato demoníaco, bastante flojo de papeles, quiero decirles, en cuanto a la estética, ¿no? Un maquillaje que dejó bastante que desear, ¿no? Aunque va acorde con el tono de estudio de lo que la serie muestra. La serie tiene, yo ya lo dije varias veces, tiene un estilo muy Hocus Pocus. Las brujas de Hocus Pocus cantaban los hechizos. Y acá está pasando lo mismo. Y también la estética es muy de estudio. Al menos la serie en ese sentido es honesta. Lo ha plantado desde el primer momento. Yo creo que podría llegar a tener una estética un poco más pulida, un poco mejor. Pero bueno, esa es una referencia que sí quería compartir con ustedes. La otra es que las brujas empiezan a arder. No es que se prendan fuego, pero la maldición que cae sobre ellas es que empiezan a sentir como que el cuerpo les quema. Y eso es algo que las brujas padecieron. Y Leila, especialmente ella, tiene como en su memoria un recuerdo muy tormentoso cuando le arde la piel. Una maldición que se ha pasado de madre a hija en el caso de Alice, pero que en este caso la maldición contagió a todas las demás brujas que tuvieron que cantar esta canción de protección para poder eliminar a esta maldición que, como les dije, se había corporizado al final. Hay dos referencias que yo noté, pongan ustedes en los comentarios si sintieron lo mismo, que hicieron mención indirectamente a dos películas. Una es Tiburón, de Steven Spielberg. Cuando las brujas empiezan a hablar de las cicatrices que tienen. ¿Se acuerdan cuando Quint, el jefe Brody y Hooper están en el Orca y van contando sus historias y van mostrando sus cicatrices? Me hizo acordar mucho a esa escena cuando ellas muestran sus cicatrices de guerra. Acá es donde Río dice que su cicatriz es un amor no correspondido de su pasado, que claramente es una relación que tuvo con Ágata, es claramente una relación
que tuvo con Agatha no es una cicatriz física, sino que es una cicatriz de corazón o una cicatriz espiritual, si la quieren llamar. Y la otra es que después del recital que ellas dan para poder eliminar a esta maldición, este joven, que todavía no sabemos quién es, recibió una herida en un costado. Y Jean utilizó sus poderes curativos, utilizando agua con luz de luna, para poder tirarle ese conjuro en la herida y poder limpiarla y que la cicatriz del vidrio que se había enclavado desaparezca. Me hizo acordar muchísimo a la última cruzada de Indiana Jones, cuando Henry Jones, padre, es herido con un disparo, cuando Indy lo cura con el agua del grial. La escena me hizo acordar muchísimo. Por eso hay referencias en los distintos capítulos a varias películas, no necesariamente todas de terror, pero bueno, sí quería mencionar esto porque me llamó muchísimo la atención esas 3 o 4 menciones específicas. El capítulo en líneas generales me pareció normal. No creo que haya sido de lo mejor, han sido mejores los otros episodios, la historia sigue adelante, intuyo que esto, a medida que ellos encuentran el escape de cada una de estas casas y pasan al siguiente nivel, tienen que ir solucionando acertijos y misterios hasta llegar al final del sendero y donde Agatha pueda llegar a recuperar sus poderes. ¿A costa de las otras brujas? Bueno, aparentemente por lo que Río Vidal dijo, sí. A costa de las otras brujas. Una teoría que por ahí yo había mencionado en el video de la semana pasada. Acá no murió ninguna. De hecho, se incorporó la bruja verde, que es esta Río Vidal, pero que necesita cuerpos. ¿Por qué necesita cuerpos? ¿Para qué los necesita los cuerpos? Por ahí algunos dicen que puede ser la representación de la muerte. Y la máscara del diablo en este capítulo también hace una referencia, para mí al menos, directa a lo que puede llegar a ser la presencia del ya mencionado la semana pasada, Mephisto. Vamos a ver qué pasa en los siguientes episodios. Por lo pronto me gustaría que comenten qué les ha parecido el capítulo, si coinciden conmigo o no, si notaron las referencias, si tienen otras teorías, si les está gustando, si no les está gustando la serie. Esto no deja de ser mi opinión. Para mí este fue el capítulo más flojo de todas, pero sí, de todos los capítulos, pero sigue teniendo algunas cosas interesantes en el manejo del terror, comillas, terror al estilo Agatha, ¿no? No estamos hablando de terror, pero creo que tiene algunas cosas interesantes que vamos a ver cómo las van resolviendo. Dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.